Bueno, vamos con la segunda y última parte de la unidad 2, en donde hablamos de la empresa y su entorno. Creo que no hace falta definir a empresa como tal, todos sabemos que es una organización con fines de lucro, como sistema es un conjunto de áreas interrelacionadas con un objetivo común. Bajo la filosofía de marketing, esta empresa lo que persigue es generar relaciones sostenibles y redituables con los consumidores para obtener utilidades. Sabemos que la empresa es un elemento central en el sistema eh, de organización social en el que vivimos actualmente, que es el capitalismo industrial. Algunos autores ya sostienen que estamos en un capitalismo post-industrial. Y bueno, lo que no podemos desconocer, vuelvo siempre a evitarlo, no evitar los juicios de valor, pero sí tener en cuenta que cuando analizamos algo con objetividad, o para lograr la mayor objetividad posible, tenemos que analizarlo eh, desprovisto de estos juicios. Lo que no podemos desconocer, en este caso, es que la empresa es un actor fundamental dentro del complejo social en el que vivimos actualmente, dentro de la sociedad actual. Eh, la empresa, junto con el Estado, junto con la familia y junto con alguna otra institución en el sentido más amplio, son los actores más importantes dentro de la, de la sociedad actual. En este caso, y particularmente a nosotros nos interesa que esta empresa está inserta en un contexto, en un entorno específico, y vamos a ver un poco de qué se trata eso. Podemos definir el entorno de muchísimas formas, pero nos gusta decir que es el conjunto de actores y fuerzas externas a la organización. Y acá viene el elemento clave, que van a afectar nuestra capacidad como tal para crear y mantener relaciones sostenibles y redituables con los consumidores. Entonces, no cualquier entorno es el que nos va a interesar, sino aquel que influye de manera positiva o de manera negativa en nuestra capacidad para generar relaciones sostenibles y redituables con los consumidores, es decir, relaciones exitosas con nuestros consumidores. Em, a los fines del análisis vamos a dividir el entorno en dos grupos, el microentorno, algo que ya con otro nombre vimos y de lo que estuvimos charlando, y el macroentorno, es decir, fuerzas un poco más grandes, un poco más extensas, que igualmente influyen en nuestra capacidad de satisfacer necesidades y deseos. En el esquema podemos observar algunas de esas variables que van a estar alrededor de la empresa, como los proveedores, como los clientes, como los productos sustitutos, la presencia de competidores actuales, de nuevos competidores. Y van a existir otros factores que van a influir en nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, que van a ser macro, y podríamos hablar desde el entorno económico hasta el entorno cultural, pasando por el demográfico, el social, el político, el tecnológico, el legal, el financiero, em, el sanitario, en este contexto en el cual la pandemia influye y atraviesa de manera bastante particular todas las relaciones sociales, y la relación de producción y la relación de consumo no escapa a esa realidad actual de pandemia. Así que bueno, a grandes rasgos podemos decir esto, que el entorno va a ser el conjunto de actores y fuerzas que afectan nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores o las necesidades y los deseos, y por ende para generar relaciones sostenibles y redituables con ellos. Como les dije, habíamos visto algo referido al microentorno, le habíamos llamado sistema comercial. Podemos tomar como sinónimos estas eh, estos dos conceptos. Cuando hablamos de microentorno nos referimos a aquellas fuerzas que son más bien cercanas a la empresa y que están afectando de manera directa la capacidad para servir a sus clientes. Em, Fíjense la distancia que puede existir entre un proveedor, algo que está en contacto permanente con nuestra empresa, y la política económica seguida por un gobierno, algo que si bien lo atraviesa de manera específica, concreta, está un poco más, podríamos decir, extendido
a todo el sistema comercial a nuestro sistema comercial o el sistema comercial de nuestros competidores o al sistema comercial de cualquier empresa, ¿sí? Una decisión de política económica afecta no solo a nuestra empresa, sino también a los proveedores, a los competidores, a los intermediarios, al propio mercado y a otros sistemas comerciales diferentes al propio. ¿Se entiende lo que digo? Espero que sí. Entonces, dentro de este microentorno, nosotros vamos a tener un conjunto de actores con los cuales vamos a interactuar permanentemente, ¿sí? Y este conjunto de actores con los que vamos a interactuar permanentemente van a afectar de manera muy directa nuestra capacidad de satisfacción de necesidades y por ende van a ser parte especial de nuestras estrategias porque sería muy fácil y muy sencillo planificar estrategias sin que esta estrategia dependa de absolutamente nadie más que nuestra empresa. Pero por supuesto esto en la realidad no ocurre. Nuestra empresa va a estar supeditada, la producción, por ejemplo, industrial de nuestra empresa va a estar supeditada a que los proveedores entreguen la materia prima o los insumos necesarios en tiempo y en forma, en las cantidades requeridas, en las calidades requeridas. Em, el hecho de que podamos comprar o no las materias primas va a ser particular mella en el proceso productivo, los plazos de pago a nuestros proveedores van a influir en nuestra capacidad posterior de compra, las estrategias de los competidores van a estar también influyendo en nuestra propia capacidad de servir a nuestros consumidores, las ideas, la investigación y el desarrollo de los competidores, etcétera. Los intermediarios, si nosotros tenemos una estrategia muy bella, muy bonita, muy bien diseñada, pero no tenemos un intermediario eficiente que lleve en tiempo y forma nuestro producto, supongamos productos cárnicos o que necesitan refrigeración, finalmente la que termina pagando algunos platos rotos es la empresa nuestra, porque si nos dedicamos a la venta de carne con un sello propio y el intermediario apaga las heladeras, por decir algo, el sistema de refrigeración de su camión, y el producto llega en mal estado a los consumidores finales, nadie le va a echar la culpa, bueno, sí, cabina sanitaria le va a echar la culpa al intermediario, pero finalmente en el mercado de consumidores la culpa va a ser nuestra, de nuestra empresa. Y parte de responsabilidad tenemos en ese proceso, por supuesto. Y todos estos actores están también influidos por la fuerza externa denominada público, ya lo vimos, son aquellos actores que no son ni competidores, ni intermediarios, ni proveedores, pero que de igual forma generan una presión positiva o negativa en la forma en que nosotros nos desenvolvemos y en la forma en que nosotros desarrollamos relaciones con nuestros consumidores finales. En primer lugar, vemos que los proveedores, un concepto que seguramente ustedes ya manejan, son aquellas empresas, organizaciones que venden sus productos, bienes o servicios a otras empresas para su posterior transformación, comercialización o utilización en el proceso productivo. En el caso de empresas industriales, los proveedores nos precisamente brindan las materias primas o los insumos necesarios para el proceso productivo. Si pensamos en una empresa alimenticia, hoy no falta en casi ningún producto el jarabe de alta fructuosa, algo que es muy, bueno, no nos vamos a meter a discutir sobre alimentación, o sí, en otro momento. Em, y el huevo, por ejemplo, el huevo en polvo, materias primas líquidas, insumos líquidos, etcétera, 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 todo lo que se les ocurra, azúcar, glucosa, bueno, todo lo que se les ocurra, conservantes, todo lo que se les ocurra como materia prima en una empresa industrial del rubro alimenticio, van a estar brindados por estos proveedores, van a ser vendidos a nuestra organización por estos proveedores. ¿Y por qué esto influye? Y bueno, sencillamente porque en un producto, por ejemplo, como el alimenticio, la composición química de los alimentos es todo lo que termina influyendo en la mente del consumidor. Por supuesto que si elaboramos un producto ya no de baja calidad, sino que no cumpla con las normas mínimas de cuidados sanitarios, estaremos infringiendo normas y leyes al punto de cometer un delito. Pero bien, ¿por qué es importante mantener buenas relaciones con los proveedores? Y en primer lugar, antes de eso, tendríamos que entender que seleccionar un proveedor
no es algo que deberíamos hacer de manera aleatoria o sin pensarlo o sin analizarlo en profundidad, todo lo contrario. Determinar qué proveedor vamos a utilizar o con cuáles proveedores vamos a trabajar, en gran parte va a determinar nuestra posibilidad de desarrollar o no un producto de calidad. Y fíjense, vuelvo una vez más a aquel concepto de posicionamiento que veíamos, es probable que podamos ubicar la selección de un proveedor en un momento posterior a la determinación del posicionamiento de determinado producto. ¿Por qué? Porque yo de ninguna manera puedo elegir un proveedor sin antes saber qué posición quiero ocupar en la mente de los consumidores con el producto que voy a lanzar al mercado o que tengo actualmente en el mercado. Si mi intención es lanzar un producto de altísima calidad y tengo un proveedor que me provee materias primas de calidad intermedia, allí no existe una coherencia interna entre mi objetivo, mi posicionamiento y la acción específica de desarrollar un proveedor, o mejor dicho, de contratar los servicios de un proveedor. Eh, Básicamente, para seleccionar un proveedor hay tres criterios que deben ser tenidos en cuenta: la confiabilidad a todo nivel, en cuanto a la calidad de su producto, en cuanto a la, la disponibilidad de las materias primas que nos va a entregar, en cuanto al transporte, la logística y otras cuestiones. El precio, por supuesto, siempre es una variable a considerar. Y la ubicación, porque muchas veces tenemos un proveedor muy bueno, pero que está a 4, 5, 6 mil kilómetros de distancia y no nos sirve. O en otros casos tenemos proveedores que, me acuerdo una vez que visitamos Procter Gamble, la sede local en Villa Mercedes, y nos explicaban que uno de sus insumos centrales para la fabricación de pañales venía de Japón. Eh, pero que era tal el nivel de calidad del producto japonés que no podían reemplazar ese proveedor por ningún otro, ni local, ni regional, ni americano. Imagínense, venía directamente desde el Pacífico, eh, y lo utilizaban en la producción de los pañales. Por eso a veces la ubicación es algo central y otras veces no nos queda otra que confiar en la calidad y elegir un proveedor de otra. Obviamente que estamos hablando de empresas multinacionales que tienen otro nivel, pero si lo llevamos a una pyme local, a veces la ubicación, eh, nos quedamos con los proveedores locales y en pocos kilómetros, 120 a Río Cuarto, 100 a San Luis, y un poquito más incluso, 300 y pico a Córdoba, 300 y pico a Mendoza, tenemos mucho mejores proveedores con los cuales trabajar, que pueden ser más confiables y a un mejor precio de lo que podemos conseguir acá. Con lo cual, a veces la ubicación amerita un segundo análisis y no necesariamente acudir a los proveedores que están más cerca de nuestro... Gran parte de nuestras acciones, de nuestras estrategias, de nuestros objetivos van a estar planteados en torno al consumidor, pero con el objetivo de generar relaciones sostenibles con ellos. ¿Cómo generamos relaciones sostenibles con determinado grupo de consumidores? Ofreciendo un valor superior que el que ofrece la competencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo vamos a ofrecer un valor superior al que ofrece la competencia si desconocemos qué es lo que está haciendo qué es lo que están haciendo nuestros competidores más directos? Hay un viejo, una vieja línea, eh, un viejo diálogo de una película muy conocida que es Keep your friends close, but your enemies closer, que quiere decir mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. Eh, es una película que, si la vinculamos con la administración, podemos ver muchísimas herramientas muy valiosas, y de hecho los invito, si aún no la han visto, a que la vean primero como película y después que la vean un par de veces más pensando en diferentes cuestiones vinculadas al análisis de entorno, al hecho de recabar información del entorno y fundamentalmente al hecho de recabar información de la competencia. La película no es otra que El Padrino. Puede sonar un poco loco lo que estoy diciendo, pero les aseguro que si ustedes la ven con el chip puesto en pensarlo como a la organización criminal, como una organización, que es lo que finalmente es, obviamente su objetivo no es generar relaciones sostenibles con los consumidores, es generar, a través del delito, la mayor rentabilidad posible. Pero si la ven como una organización empresarial, cosa que repito, no es
van a descubrir muchos elementos comunes con la administración y cómo gestionan esa familia, cómo gestionan esa gran red criminal, van a darse cuenta de que hay mucho de administración. Bien, entonces, ¿por qué es importante que veamos qué es lo que están haciendo nuestros competidores? Porque en muchos casos nuestros competidores pueden adelantarse. También va a depender mucho de si nosotros estamos trabajando bajo una estrategia de seguidor, bajo una estrategia de líder de mercado, bajo una estrategia de empresa del tercer grupo, que no es ni líder ni seguidor, como una empresa de nicho. Em, Depende mucho de desde qué óptica estemos enfrentando el mercado. Eso va a influir mucho en cómo vamos a nosotros a analizar a nuestros competidores. Lo que es cierto es que en ningún caso podemos dejar de estar con un ojo pendiente de qué es lo que está haciendo cada uno de nuestros competidores. Dije consumidores, pero antes me refería a los competidores. Conocer a los competidores, como les dije, es una necesidad vital para la empresa y quizás la primera respuesta que tenemos que encontrar, o el primer interrogante que tenemos que responder, es el de quiénes son nuestros competidores. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en determinado rubro, analizando determinada industria, rubro, ramo de actividad, y quizás reconocemos al líder de ese rubro. Quizás reconocemos a 2 o 3 empresas que se dedican a ese rubro. Pero, ¿son realmente nuestros competidores más directos? ¿Son realmente los que compiten por el mismo segmento de mercado que nosotros decidimos atender? Es decir, por nuestro mercado meta. ¿Tienen un posicionamiento similar al nuestro o tienen un posicionamiento distinto? Y ahí hay dos claves, porque en primer lugar, para responder este interrogante, nosotros tenemos que tener sumamente claro qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Em, si nosotros no tenemos claro a qué segmento de mercado nos estamos dirigiendo, cuál es nuestro mercado meta, cuál es el posicionamiento que elegimos para nuestra mezcla comercial, qué tipo de atributos estamos destacando, qué distribución de producto tenemos, qué rango de precios estamos manejando, qué tipo de comunicación estamos utilizando, qué área geográfica estamos cubriendo, y varios, etcétera, difícilmente podamos detectar dentro de ese mercado a nuestros competidores más directos o más cercanos. Ahí a modo de ejemplo, dice, no es lo mismo vender comida que ofrecer una experiencia gastronómica superior para paladares exigentes. Ahí tenemos como quizás dos extremos. Eh, si estamos en el rubro, supongamos, de las comidas rápidas en Villa Mercedes, podríamos decir, bueno, todas las roticerías son nuestra competencia. Pero cuando vamos al análisis un poco más profundo, supongamos, tomemos por caso, no sé, una pizzería conocida, ¿qué se les ocurre? Digamos, Veneto. Bien, supongamos que es Veneto, una empresa que nos contrata y nos dice, bueno, a ver, quiero saber quiénes son mis competidores más directos. Y bueno, ahí no vamos a tomar cualquier roticería y cualquier empresa o negocio o emprendimiento que venda pizzas. En primer lugar, en Veneto lo que tenemos son dos cosas, o tres, no sé, la verdad que no salgo mucho a comer afuera, pero entiendo que en principio tendríamos una parte del mercado que es aquellas personas que van a consumir los alimentos, es decir, salen a cenar, en cuyo caso quizás la necesidad sea hambre, pero el deseo se comparte junto con, o sea, se convierte en algo mezclado con el ocio, porque salir a comer también cubre la necesidad de ocio, o la necesidad de diversión, si se quiere. Y por otro lado tenemos un grupo de consumidores que demanda los productos vía delivery o lo encarga y lo busca, es lo mismo. Pero no sería allí para comer en el lugar. En ese caso entonces, en primer lugar tendríamos dos mercados o dos mercados meta diferentes. Bien, si analizamos el rango de precios de esta empresa, es probable que nos encontremos con que hay una segunda limitante, o sea, una segunda forma o una segunda variable que nos va a determinar quiénes van a competir directamente con esta empresa o quiénes están compitiendo directamente con esta empresa. Y es probable que cuando empezamos a analizar nos demos cuenta de que quizás no estemos hablando de competencia en el mismo producto, es decir, pizza.
¿Por qué? Porque puede darse el caso de que la competencia más directa sea un negocio, una empresa que se dedica a la venta de empanadas, que en el concepto de producto sigue cerca, porque es comida rápida para llevar, ¿sí? Entonces, a medida que vamos desentrañando, y eso fíjense en el caso de una empresa puntual que se me ocurrió en este momento, pero a medida que vamos desentrañando a qué se dedica, qué hace nuestra empresa, podemos ir viendo con más claridad quiénes son nuestros competidores directos. Y de verdad, no se me ocurre para Veneto una competencia directa en la cuestión pizzas, pero sí se me ocurre que quizás esa misma necesidad de hambre o de que se convierte en un deseo de delivery, supongamos de fin de semana, quizás las alternativas que analiza el consumidor en ese momento es o pedir pizza a Veneto o pedir empanadas a alguna de las grandes de empanadas como lo de Jacinto o alguna otra más. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos desentrañando a qué se dedica nuestra empresa, podemos ir viendo cuáles son los competidores más directos, em, y después habrá indirectos, por supuesto. Pero en principio lo importante es detectar aquellos que compiten de manera directa con nuestro producto. ¿Qué necesitamos saber de los competidores? Absolutamente todo lo que podamos. No hay un dato que sea inútil o que sea poco valioso cuando se trata del análisis comercial respecto de la competencia. Por eso les marco acá, por ejemplo, qué está ofreciendo la competencia, qué tipo de clientes tiene, qué rango de precios maneja, qué tan satisfechos están sus clientes, en qué horarios atiende, qué presencia comercial tiene en redes, publicidad, relaciones públicas, medios, etcétera, con cuántos empleados cuenta, otro dato bastante importante, qué tan confiable es decir, bueno, y acá entran, vamos a ver en la unidad 3 distintos métodos para obtener información, todos por supuesto legales, y también aparece acá el ingenio a través del cual vamos a recabar información. Nosotros podemos obtener información de la forma más básica, que es la observación directa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos responder la pregunta en qué horarios atiende simplemente haciendo un seguimiento de aleatorio de ir una vez por semana eh, al negocio de nuestra competencia, supongamos que fuera un comercio, y determinar a partir de si tiene horarios pegados en la puerta, perfecto, tomamos nota de esos horarios y corroboramos si realmente abre y cierra a la hora que dice. Podemos buscarlo a través de las redes sociales, en donde en Google, con una sencilla entrada del nombre del comercio, habitualmente aparece el horario en el que está abierto. Eh, pero lo que sería importante, cruzarla quizás con qué tan confiable es. Y en ese sentido, si dice que abre a las 8 de la mañana y cierra a la 1 y resulta que son las 10 de la mañana y el negocio está cerrado, tendríamos un dato importante de que existe una baja fiabilidad en la información que provee, al menos en el horario. ¿Sí? ¿Qué presencia comercial tiene? También es algo que sencillamente podemos hacer sentados desde nuestro escritorio. Buscar a través de distintas redes sociales las publicidades eh, pagas o no, su presencia en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, eh, dependiendo del rubro, en pedidos ya, si vamos al caso de las empresas de comidas rápidas. ¿Qué ofrece? Bueno, podemos de alguna forma consumir el producto que ofrece nuestra competencia, sin dudas, adquirirlo, probarlo, siempre pensando en el rubro alimenticio, no se me ocurren estos ejemplos. ¿Qué tipo de clientes tiene? Bueno, ahí hay otra cuestión, o sea, observación, quizás con la observación no sea suficiente, pero nos da un primer indicio de quiénes son sus clientes. ¿Qué rango de precios maneja? También es algo que podemos averiguar muy fácilmente con un llamado telefónico o con una visita al local. ¿Qué tan satisfechos están sus clientes? Podría ser algo un poco más complejo de lograr saber, pero esto es como todo. Mientras más cuesta, más valioso es. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que necesitaríamos saber de nuestros competidores en principio. ¿Sí? Y vamos a poner otro caso local en donde tenemos tres empresas que se dedican a la venta de calzado. ¿Sí? Albertito, por un lado. Perdón, esto es para el- la plaza de Villa Mercedes, ¿no? Si hay alguien de San Luis, creo que Samper existe en San Luis y Rossetti también, no sé si Albertito. Em, Albertito Calzados, Rossetti Deportes, que también ofrece calzados e indumentaria deportiva, y Samper Calzados. Bien.
Podríamos preguntarnos en principio si son competidores y uno diría, y sí, porque los tres venden calzado. Entonces una persona que quiere comprar un par de zapatillas, un par de zapatos o lo que fuere, puede acudir a cualquiera de estas tres empresas. Pero resulta que cuando empezamos a hilar más fino y con los conocimientos que vamos adquiriendo de comercialización, fundamentalmente el posicionamiento, el mercado meta, la estrategia de precios y la estrategia de distribución, nos damos cuenta de que ninguna de estas tres empresas compite de manera directa con la otra. Porque, por un lado, Rossetti está abocado concretamente al calzado deportivo y a la indumentaria deportiva. Al estar abocado a la indumentaria deportiva, quizás compita de manera directa con otras empresas, como puede ser Armando Sport, como puede ser, bueno, no sé, no soy muy deportista que digamos, alguna otra de esas que están en el centro y que venden indumentaria deportiva. Em, en cambio, la oferta comercial de Albertito está quizá destinada con un posicionamiento de menor precio. Y vuelvo, la generación de valor para el consumidor no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no está atravesada de manera directa por la calidad, el precio, la alta calidad o la baja calidad, el precio, el rango de distribución. El valor va a ser aquello que los consumidores digan que es. Y en el caso del negocio de Albertito, los consumidores obtienen valor a través de calzado a bajo precio. Bien, entonces la competencia entre Rossetti y Albertito no existe, porque aquellas personas que deciden comprar en Albertito probablemente comparen precios con, o precios y calidades, con otras empresas similares a Albertito. Quizás con Dominó, quizás con, no sé si siguen existiendo, perdón, con Tatetí o con alguna otra, pero no con Rossetti y tampoco con Samper probablemente. Con lo cual acá vemos que hay tres empresas de calzado, ninguna de las cuales compite de manera directa con la otra. Pero esto lo podemos saber solo si manejamos los conceptos de posicionamiento, conceptos de mercado meta, los conceptos de estrategia comercial, de valor para el consumidor. Y así es como vamos adquiriendo herramientas que nos permiten analizar de mejor manera y de manera más acabada los distintos mercados que se presentan, en este caso en nuestra ciudad. Y un pequeño consejo, la pólvora ya fue inventada, es decir, tenemos que tener una idea muy, muy, muy novedosa como para intentar inventar algo en un mercado que está saturado de empresas, saturado de productos y en donde nos resultará sumamente difícil incorporar innovaciones. No es por ser pesimista, pero es la realidad. Con lo cual, si existe un competidor exitoso, hay que averiguar qué hace e imitarlo. Esto no quiere decir copiarlo de manera directa, sino convertir lo que le dio, lo que le genera éxito comercial a ese competidor y adaptarlo a nuestra propia cultura organizacional, a nuestro propio concepto de producto, a nuestra propia idiosincrasia. Pero hay enorme cantidad de ejemplos en los cuales tomar un éxito de un rubro empresarial y aplicarlo a otro redunda en éxito también para ese otro rubro, con lo cual es importante que lo tengamos en cuenta. Y por otro lado, si existe un competidor desastroso, también hay que averiguar qué está haciendo para evitar hacerlo. ¿Por qué? Porque es tan importante conocer qué es lo que genera valor para nuestros consumidores como aquello que les genera una insatisfacción absoluta. Quizás adquirir el mismo bien, el mismo producto, es decir, exactamente el mismo producto, supongamos un celular, que son genéricos, ¿no? Nosotros compramos el mismo celular en dos lugares distintos y estoy seguro que en uno de los dos lugares vamos a salir más satisfechos. Y eso no tiene que ver con el producto que compramos, sino con todo lo que rodea el producto, es decir, con el servicio postventa, con aquellas características extra que nos brindan, como una potencial garantía, un seguro, con la atención, la calidez en la atención, la rapidez en la atención, eh, y algunas otras cosas que quizás nunca habíamos pensado, como la iluminación del local, la em, ubicación del local, etcétera, 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 etcétera.
Por eso si hay un competidor muy malo que genera valor negativo o insatisfacción en los consumidores, hay que averiguar también por qué la genera y tratar de evitar ese tipo de acciones. Creo que la vedette del análisis comercial y del análisis del microentorno o del sistema comercial deberían ser los clientes, es decir, los consumidores. Para cualquier empresa que se precie de seguir la filosofía de marketing, los clientes son el foco central de atención. De alguna forma, la información vinculada a los clientes, a los consumidores, la obtenemos a través del proceso de segmentación de mercado, en donde nosotros vamos a ir, como les dije en algún momento, aplicando variables, dividiendo un mercado general, un mercado masivo, en segmentos cada vez más pequeños y a partir de la aplicación de variables vamos a ir conociendo algunas características puntuales de ese grupo de consumidores. Pero cuanto más sepamos, mejor. Y parte de ese análisis comercial vinculado a los clientes tiene que ver a veces con sus variables psicológicas y conductuales, algo que es bastante complejo de entender, bastante, no de entender a nivel teórico, sino de comprender en cada uno de los consumidores o en cada grupo de consumidores cuáles son las variables psicológicas que influyen en la decisión de compra. Hacia la unidad 4 y 5 vamos a ver algunas herramientas, pero eh, imagínense que muchas decisiones de compra, decisiones en general en la vida y muchas decisiones de compra, que es lo que nos compete en esta asignatura, no tienen razón de ser. Es decir, solo se encuentra su motivo en el interior del subconsciente de la persona. O sea que imagínense lo complejo que puede llegar a ser desentrañar los por qué en el acto de comprar un bien o un servicio. Algunas preguntas de guía pueden ser quiénes son, los consumidores, por supuesto, qué hacen en términos laborales, en términos deportivos, en términos de hobbies, en términos familiares, cuántos años tienen, qué gustos comparten, qué actividades realizan, a qué hora compran, por qué compran lo que compran, por qué convierten una necesidad en ese deseo particular, cuánta información reúnen antes de comprar, es decir, compran de manera compulsiva, compran de manera impulsiva, compran informados, compran desinformados, etcétera. ¿Qué esperan del producto? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperan de la empresa después de comprar? Algo que es cada vez más importante en un mercado que compite cada vez menos por el producto y cada vez más por los servicios que acompañan a ese producto. Y esto como para tener un pequeño pantallazo general de qué es lo que deberíamos conocer de nuestros consumidores. Y finalmente hablamos que dentro de este sistema comercial o de este microentorno tenemos determinados grupos que no pueden ser asociados o incluidos ni dentro de proveedores, ni dentro de intermediarios, ni dentro de competidores, ni dentro de consumidores finales, pero no obstante eso, pueden y ejercen de hecho influencias positivas o negativas en la satisfacción o nuestro objetivo de satisfacer necesidades para obtener relaciones sostenibles con los consumidores. Es lo que llamamos públicos y lo podemos denominar como, o lo podemos definir, mejor dicho, como cualquier grupo de individuos que tiene o puede tener algún interés particular en los impactos generados por la empresa. Y vamos de vuelta al ejemplo que les dije antes, la megaminería, el avance de la sojización de terrenos que anteriormente eran montes, montes nativos, eh, la deforestación, la defensa de los animales, es decir, el movimiento en defensa de los derechos de los animales es una fuerza muy potente del entorno, no es algo que deba ser subestimado ni por frigoríficos, ni por industrias cárnicas en general, ni por ninguna empresa que tenga algún vínculo con animales. Las cosméticas, fíjense cómo Natura, una empresa cosmética, ha sacado diferencias enormes simplemente por dedicarse a producir cosméticos con una mirada de gestión basada en la responsabilidad social y en el desarrollo local. Por supuesto que incluyendo la defensa de los animales, la defensa de los lugares, de las especies nativas. Ellos son de Brasil, es una empresa brasilera, Natura. No es el aceite, ¿no? Sino una empresa cosmética. El aceite sería el caso contrario. AGD, Aceitera General Dehesa, es una de las empresas de las que tienen más que ver con
la deforestación de montes para la siembra de cereales y oleaginosas para la producción de aceites o la exportación de soja directamente. Bien. Ahora bien, nos referimos al macroentorno cuando hablamos de fuerzas externas que moldean las oportunidades y presentan riesgos para la empresa. Si lo ven, en otras palabras, estamos hablando de oportunidades y amenazas. Y la distinción central que había entre oportunidades y amenazas y fortalezas y debilidades era que unas se presentaban en el contexto interno de la organización y otras provenían precisamente del entorno. En este caso vamos a hablar de oportunidades y alternativas, oportunidades y amenazas, cuando nos referimos a cuestiones que están ocurriendo en el entorno con determinadas variables y que afectan de manera general al conjunto del sistema comercial, es decir, influyen sobre el microentorno de nuestra empresa. Por supuesto que estas variables son de carácter macro, como bien lo dice su nombre, y podemos nombrar, solo por nombrar algunas, el entorno económico, ¿sí? Algo bastante básico en cualquier análisis y en cualquier toma de decisiones, el entorno político, el legal, el tecnológico, el ecológico, con cada vez más peso en las decisiones empresariales, el entorno cultural, el entorno social, demográfico, financiero, y algunas otras variables que puedan ocurrírseles y que particularmente en este contexto en el que nos encontramos en la actualidad, la vedette de todas estas variables es la variable sanitaria, pero que quizás podemos encontrar algún parangón entre el entorno sanitario del que proviene el tema de la pandemia y el entorno económico, porque también podríamos plantearnos, bueno, ¿qué pasa? Una de las teorías o una de las explicaciones posibles es que en realidad se estaba generando un virus a nivel intra laboratorios, sea como arma química o no, podemos pensarlo de una forma o de otra, y que esto de alguna forma o se descontroló o de forma consciente alguien introdujo el virus en la sociedad. Suena un poco descabellado, pero créanme que puede pasar algo así. Otra de las teorías indica que el virus se origina en la crianza masiva de animales para su consumo. De hecho, ha habido otros 2 o 3 brotes de otras cepas diferentes a lo largo de la historia, de los últimos años, como la gripe aviar, que seguramente se acuerdan, y la gripe porcina. Todas vinculadas a la forma de producción capitalista y a la forma de producción de carne vacuna, de carne porcina, de carne aviar o de huevos también, y íntimamente ligadas, por supuesto, al entorno económico. Pero bueno, esas son algunas de las variables que vamos a tratar de explicar en este macroentorno, en este final de la unidad 2. ¿Cuáles son las principales variables que podemos encontrar o que deberíamos tener en cuenta dentro de lo que es el entorno económico? Eh, Acá también hacemos habitualmente un intercambio y empezamos a anotar. Y créanme que anotamos más de 25 o 30 respuestas de estudiantes y todas correctas, porque el entorno económico es tan amplio y también depende de la mirada epistemológica que le demos, podemos hacerlo incluso más amplio. Eh, pero hay toda clase de variables. Algunas de las que podríamos tener en cuenta, bueno, en primer lugar el plan económico de fondo, algo que hemos visto bastante marcado en los últimos 2 gobiernos, mientras que el gobierno anterior planteaba un plan económico aperturista para determinados sectores, no para todos. El gobierno actual plantea el modelo de sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones, que es otro modelo contrapuesto al aperturismo, en donde hay mayores restricciones a las exportaciones de determinados bienes para fomentar el consumo interno y por otro lado para fomentar la industria local. Todo esto enmarcado en un entorno más amplio incluso, que es la División Internacional del Trabajo, en donde el sistema mundo plantea, en realidad los países imperialistas, plantean una ecuación en la cual la mayor parte de los países somos productores de materia prima y los países industrializados, es decir, ellos, son los que producen las manufacturas y así hemos vivido durante los últimos 200 años, 250 años, produciendo materias primas y sobreviviendo de ese intercambio. Por supuesto que esa producción de materia prima trae aparejada toda clase de consecuencias ecológicas, de consecuencias vinculadas al cambio climático, de consecuencias sociales, de consecuencias culturales, etc.
Entonces, una primera cuestión, deberíamos tener en cuenta si hay un plan económico aperturista, más vinculado al neoliberalismo, o un plan económico de industrialización por sustitución de importaciones, más vinculado al neodesarrollismo, lo que se conoce como neodesarrollismo. Y bueno, variables sueltas que tenemos que tener en cuenta siempre en Argentina: el nivel general de precios, el tipo de cambio, los tipos de cambio, el salario real, el nivel de consumo, la tasa de interés, la balanza comercial, los aranceles, la presión impositiva y etcétera, varios. Acá es donde les digo que probablemente se les ocurran 10 o 15 variables más que tranquilamente podrían estar en esa lista. Y también siempre, dependiendo del tipo de industria en el que nos estemos moviendo, vamos a tener una u otra, digamos, va a tener más peso o menos peso las distintas variables. El nivel general de precios y el tipo de cambio hoy por hoy afecta a la mayoría de las industrias, pero podríamos decir que hay industrias que tienen algunos componentes como materia prima, insumos dolarizados, y eso repercute de manera más negativa que en otra empresa que no tiene dolarizados sus insumos, por ejemplo. Eh, Otro ejemplo concreto: este es un cuadro que aparece en Kotler en base a datos de una encuesta que se hace en Estados Unidos de consumo del año 2002, y concretamente es el porcentaje de gastos a diferentes niveles de ingreso. Y fíjense, por ejemplo, cómo en transporte, por más que la gente gane, eso es ingreso anual, entre 10 y 20 mil dólares, entre 20 y 30 mil dólares, entre 30 y 40 y 70 o más, en general se mantiene constante el gasto en transporte, pero existen otros bienes, como por ejemplo los seguros, en donde existe mucho más gasto, un porcentaje mayor, casi 15%, abajo a la derecha, en aquellos que ganan 70 mil dólares o más anuales, contra 3,9 en quienes ganan 10 mil o 20 mil dólares anuales. ¿Por qué es importante esto? Y porque en muchos casos, supongamos, entre transporte, vivienda y alimentos, la persona que gana entre 10 y 20 mil dólares anuales ve invertido más del 60% de su sueldo. 34 y 20, 55, sí, bastante más, casi 70% del sueldo en vivienda, alimentos y transporte. En cambio, una persona que está más cerca de los 70 va reduciendo el porcentaje total de gasto en, eh, en vivienda y en alimentos. Por eso muchas veces se dice que la inflación termina siendo un impuesto para aquellas personas que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos, porque precisamente tiene un impacto mucho mayor en el porcentaje de gasto que tiene que hacer para poder alimentarse, por ejemplo. Eso es una variable económica. Hay cientos de miles de estas para analizar. El impacto de la pandemia en la economía mundial: bueno, estos son datos recientes, previsiones del año 2020, en donde la economía mundial claramente vio un freno marcado, incluso peor que el de la crisis de 2008, la crisis financiera, con caídas de hasta el 13% en el caso del PBI argentino, del 11,6% en España, del 11,2% en Reino Unido, del 10% en India, del 9% en México, etcétera. Y a la derecha tenemos el mismo dato para Argentina, pero con datos confirmados. Lo de la izquierda son proyecciones y lo de la derecha son los datos reales, en donde hubo una caída del 19%, analizando por periodos entre el segundo trimestre del 19 y el segundo del 20, y una caída total interanual del 12,6% en el PBI, lo cual es un montón. Créanme que es un montón. Busquen datos comparables. En general, un crecimiento normal del PBI roza el 2, el 3%. Ya crecer entre el 4 y el 7% anual es un crecimiento enorme, y hay lo que se conoce como el crecimiento a tasas chinas, que es algo que se dio particularmente entre la década de los 2000 y principios de la década del 2010, que implica crecer a más del 10%, 9% anual, que es un montón. Eso es crecimiento medido por PBI, que tiene sus deficiencias, porque el PBI no mide qué tan bien distribuida está esa generación de riqueza, pero bueno, es una medida económica que se tiene como referencia para el análisis de la economía. Eh, el entorno económico también puede permitirnos o puede generarnos la oportunidad de diseñar estrategias de segundas marcas. Todo esto que ven acá, todo este panel de marcas: Luchetti, Matarazzo, Granja del Sol, Gallo, Del Verde, Terrabuzzi, Vicente, Don Felipe, Favorita, Canale, Exquisita,
Preferido, Vitina y Arlistán, todas esas 15 marcas son de una misma empresa, que es Molinos Río de la Plata, que controla gran parte del mercado alimenticio argentino. La misma empresa. No hablamos de un oligopolio ni siquiera, es un monopolio, o en realidad es un monopolio entre esta y Arcor y alguna más que tiene una participación más chica, pero entre estas dos, Arcor y Molino Río de la Plata, manejan tranquilamente el 80% del mercado alimenticio argentino. En este caso se da la particularidad de que pueden existir estrategias de segundas marcas. Como les decía en la otra clase, Matarazzo puede ser considerado una marca de primera, una marca líder, junto quizás con Lucchetti, no lo creo, pero me parece que puede haber ahí las dos marcas más reconocidas a nivel calidad. Pero después, en la misma empresa, Molino Ríos de la Plata, tiene otras 2, 4, 5 marcas de fideos. Tiene los fideos Tarraguzzi, tiene los fideos Don Vicente, que son otro tipo de fideos, fideos al huevo como Don Felipe, pero son fideos al fin. Favorita, que apunta a otro mercado, junto con Canale, que quizás incluso tienen una competencia interna ahí de predación o em, de canibalismo de las propias marcas, entre marcas de la misma empresa. Porque Canal y Favorita tienen un posicionamiento bastante similar. Entonces, quizás el entorno económico de una reducción en el consumo puede hacer que pensemos en marcas secundarias o retirar marcas quizás más costosas y o de un precio mayor para incorporar marcas de menor valor. Una de las primeras reacciones ante una contracción económica y una reducción del ingreso familiar es volcarse a adquirir segundas marcas y terceras marcas. Recuerden lo que pasó hace algunos años con la leche, o sea, de consumir la Serenísima masivamente, las familias comenzaron a consumir leches de segundas y terceras marcas. De hecho, está el triste recuerdo de un aprovechamiento completamente antiético por parte de algunas empresas que lanzaron un producto que no era leche, sino elemento, eh, producto a base de alimento lácteo o algo parecido que no era leche y que lo comercializaban con ese nombre. ¿Sí? Realmente una falta ética eh, grave. El entorno demográfico, la demografía vinculada no solo a la cantidad de habitantes, sino a la composición, a las cualidades de estos habitantes, eh, es otra de las variables que tenemos que tener sumamente en cuenta al momento de analizar el macroentorno. No es lo mismo, supongamos, lo van a ver en otras materias, probablemente en operaciones, no es lo mismo decidir invertir en una planta productiva cerca del mercado de consumo final o cerca de los proveedores de materia prima. Eh, en el caso de cerca de los mercados de consumo final, muchas veces existe un ahorro enorme en logística para la distribución de los bienes y esto tiene que ver con la demografía. Por eso hay un parque industrial o varios parques industriales en realidad en las zonas cercanas a la ciudad autónoma de Buenos Aires, en los alrededores, ¿no? O sea, en lo que es el Gran Buenos Aires y zona sur sobre todo. Los parques industriales ahí tienen gran parte de la producción concentrada y eso permite que la distribución, la logística física de los productos sea bastante más corta hacia los lugares en donde existe el mayor consumo, que obviamente es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, la edad de la población, ¿sí? Casos muy particulares, como el caso de los celíacos, los intolerantes a la lactosa, eh, grupos que se encuentran completamente desfavorecidos por, por, por cómo funciona el sistema, porque hay empresas a las que no les resulta, casi a ninguna empresa les resulta rentable atender el mercado de un 1 a 3% de la población incluso cuando este porcentaje de la población quizás no pueda acceder, es decir, tiene una necesidad real convertida en deseo de manera a través de una condición, no es una enfermedad, es una condición autoinmune, con lo cual la única forma de satisfacer esa necesidad es a través de alimentos libres de gluten y bueno, resulta complejo porque son alimentos muy caros porque el mundo funciona de esa forma, digamos, básicamente. Eh, Lo que les decía, la pirámide poblacional argentina, creo que estos datos son del año 2019. Em, Fíjense cómo está distribuida la población argentina, en donde no se notan esos rasgos de envejecimiento poblacional común de los países más desarrollados.
caso Europa fundamentalmente, en donde hay una gran cantidad de personas mayores a 65, 70 años y pocos nacimientos, con lo cual la pirámide tiende a generar problemas económicos de todo tipo, que deberían ser resueltos a través de la política económica, pero bueno, no están siendo resueltos. Básicamente porque quienes aportan terminan siendo menos en términos en términos relativos que quienes están cobrando una pensión o una jubilación. Pero esto también es importante, fíjense ustedes que nosotros tenemos concentrado entre 0 y 40 años, más a ver, tenemos ahí 7, 10, 11, 15, 20, 20, sí, casi el 60% del mercado está concentrado entre 0 y 40 años, quizás un poco más incluso. Y los porcentajes siempre, en casi todas las franjas etarias, hay más mujeres que hombres. Y esto se torna más explícito y más manifiesto a medida que avanza la edad. En las franjas etarias más altas siempre existen más mujeres que hombres, muchas más. Bueno, fíjense en el caso de 85 a 89, duplica la cantidad de mujeres a la cantidad de hombres. Bien, el caso de este cuadrito en donde lo que tenemos es el crecimiento en porcentajes de la población de distintas localidades de la provincia de San Luis hasta el 2010. Fíjense cómo Villa Mercedes entre 1980 y 1991 duplicó su población, es decir, tuvo un crecimiento del 51%, mejor dicho, no duplicó, sino que creció a 1.5. Por decir, si había 100.000, había 150.000 de entre el 80 y el 91. En el caso del 91 al 2001, este porcentaje se redujo a la mitad, es decir, el crecimiento poblacional fue del 25%, y en el caso del 2001 al 2010, este crecimiento poblacional llegó apenas al 15%. Todo esto tiene que ver con la historia de Mercedes y la radicación industrial durante los 80, fundamentalmente por esa explosión poblacional, o sea, eso explica la instalación de industrias, explica la explosión poblacional de ese momento. Lo mismo que en Fraga y lo mismo que en otros lugares donde la industria tuvo un impacto importante. Pero fíjense cómo en iguales periodos la Baice se despobló prácticamente, o sea, redujo su población en 42, casi 43%. Lo mismo ocurrió con Villa Reynolds en este caso, bueno, por una cuestión de otra índole. Y en Villa Salles, que es un pueblito muy chiquito que está al sur de Villa Mercedes, cerca de Justo Arac, hay una reducción poblacional de 13,6%. Y eso es algo bastante común en el entorno demográfico, encontrar que decrecen esos pequeños pueblos, más allá de las historias lógicas de los pueblos por los que pasaba el tren y demás, pero decrecen porque la población migra hacia ciudades más grandes en donde existen más oportunidades por la forma en que el sistema se desenvuelve. Si alguien quiere estudiar una carrera universitaria en San Luis, no tiene más chance que irse a San Luis Capital, que venirse a Mercedes o irse a Merlo. Y no puede, bueno, salvo algunas cositas que se pueden cursar en algún otro lugar, como en Tilizarao o en La Punta, no hay otro lugar para estudiar. Entonces, toda la población del sur y toda la población del norte se distribuye entre esas 3, 4 o 5 ciudades para poder estudiar una carrera universitaria. Eso hace que se despueblen esos pequeños lugares y que finalmente esos jóvenes que vienen a estudiar, o adultos incluso, no vuelven a sus lugares de origen. Otra cuestión a tener muy en cuenta son esta clasificación por generaciones, que si bien puede ser genérica, y muchos de ustedes me dirán, bueno, pero yo soy centennial, pero no cumplo con esta característica de los centennials. Sí, obviamente a todos nos pasa. Pero es importante tener en cuenta que tenemos cada vez menos baby boomers, que son los nacidos entre el 46 y el 64, y cada vez más nativos digitales, que por ejemplo son los millennials, entre el 80 y el 99, está en discusión eso, pero yo creo que esa es la época de los millennials, nacidos entre el 80 y el 99, y los generación Z o centennials, que son los nacidos después del 2000, ¿sí? La generación del centenio. Esto del año 2014, fíjense que ahí marca que de 0 a 14 años los nacidos en el 2000, y cómo cada hito ha ido marcando a las generaciones. Por ejemplo, el hito de los baby boomers, es decir, nacidos entre el 46 y el 64, fue la Guerra Fría, el Festival de Woodstock, la aparición de la televisión por cable posteriormente, de la televisión a color. La comunicación se da a través de teléfonos fijos y nada más. Y su motivación principal al momento de adquirir bienes o servicios tiene que ver con el orden y con la estructura.
Si vamos por el contrario a una persona nacida ya en la época digital, tomemos por caso un millennial, generación Y, la globalización y el 9/11, el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, fueron dos de los hechos que más marcaron a nuestra generación. La aparición de las tablets, la aparición de los celulares y, por supuesto, las redes sociales. Las decisiones tienden a ser más inmediatas y la motivación general puede ser la socialización y el disfrute. Eh, y bueno, cada generación va teniendo como determinadas características puntuales, que son importantes a tener en cuenta al momento de diseñar una estrategia comercial, obvio. Y también otras variables del entorno demográfico pueden ser la composición de la familia, es decir, si tenemos una familia tradicional, algo cada vez menos común, familias ensambladas, es decir, familias en donde existen hijos compartidos de matrimonios diferentes, parejas con segundos matrimonios o segundas parejas que ya traen hijos de otros momentos y que se ensamblan, algo que es bastante habitual en la actualidad. Familias monoparentales, es decir, familias o con un padre solamente o con una madre solamente. Y cada vez más familias con parejas homosexuales, es decir, familias conformadas por parejas homosexuales con hijos. em, y distintas composiciones que van apareciendo a medida que la sociedad evoluciona. Antes la familia tradicional y la familia extendida tradicional, en donde vivían en una gran casa abuelos, tíos, primos, etcétera, es algo que hoy no existe. Es decir, y eso hace, por ejemplo, que el mercado inmobiliario tienda a dejar de construir, ya hace rato, hace bastante tiempo, casas de 8 o 10 habitaciones para enfocarse en monoambientes o en, porque fíjense que cada vez más, y otra cosa importante, las familias cada vez más deciden tener pocos hijos, es decir, uno, dos a lo sumo, pero ya no se ven familias de, salvo algunos casos por factores culturales o religiosos, em, familias de 8 o 10 hijos, algo que era muy común hace 30, 40 años atrás. Con lo cual, por ejemplo, el mercado inmobiliario se dedica hoy a construir departamentos mucho más chicos o casas incluso mucho más chicas, de manera tal de atender esa demanda de familias o monoparentales o familias de pocos integrantes. El otro de los entornos o de las variables del macroentorno que hay que tener muy en cuenta al momento de desarrollar la estrategia comercial. Y no solo las variables culturales vinculadas, a ver, acá no nos confundamos, no estamos hablando de cultura como sinónimo del teatro, de la música, aunque también están incluidos dentro de esta variable. Particularmente en este caso nos referimos al conjunto de valores que comparten los miembros de una sociedad, las normas que acatan y los bienes materiales que producen. Y el entorno cultural, ¿por qué es importante? Básicamente porque muchas veces se da por supuesto, es decir, nunca nosotros pensaríamos en lanzar al mercado de Villa Mercedes, eh, no sé, el sistema de transporte en bicicletas de compostas. Las bicicletas compostas, ¿cómo funcionan? Uno agarra una bicicleta en un lugar, supongamos en el extremo sur de 25 de mayo, se traslada hasta el extremo norte de 25 de mayo y la deja ahí y viceversa. Alguien que toma la bici como un sistema de estaciones, como tiene la ciudad de Buenos Aires, o tenía, no sé si sigue existiendo. Eh, ¿Por qué? Y porque culturalmente no están dadas las condiciones para que se presente eso. De la misma forma que culturalmente de a poco los circos, por ejemplo, han ido desapareciendo como, como bien consumido por la sociedad. Básicamente entre dos cuestiones, entre que la atracción principal de los circos solía ser la de tener animales y exhibir animales, algo que hoy culturalmente está muy mal visto. Por otro lado, no pudo sostenerse esa industria del circo por la pandemia también. Entonces, bueno, hay distintas cuestiones vinculadas a los valores que comparte la sociedad de manera cultural que van a determinarnos, aunque a veces es difícil verlos porque estamos tan inmersos en esa cultura que lo pasamos por alto. Pero por otro lado, es muy evidente cuando nosotros intentamos trasladar un producto que es exitoso en un lugar, supongamos en Argentina, a otro mercado como puede ser Europa, como puede ser Estados Unidos. En ese caso tenemos un entorno cultural radicalmente opuesto, o diferente, mejor dicho, y allí es donde deberíamos poner más el ojo en la variable cultural.
El entorno ecológico, bueno, como les dije, uno de los que más peso está tomando en las últimas décadas. De hecho, otro de los hitos que yo agregaría entre los que nacieron posterior al 2000 es que ya vienen con una carga bastante fuerte de respeto por el medio ambiente y de respeto por las variables ecológicas. Y Kotler da esta definición, el conjunto de recursos, Kotler no lo pone entre comillas, yo lo pongo entre comillas, que las empresas requieren como insumos o que son afectados por las actividades productivas. Es una mirada antropocéntrica esta, antropocéntrica es con el hombre como centro de toda la mirada, no, eso sería una tautología. Antropocentrismo es el hombre en el centro, ¿sí? Eso sería básicamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque en realidad lo que hay es un ecosistema natural del que el hombre forma parte, sencillamente. En algún momento de la historia se pensó que, que la función del hombre en la Tierra era gobernar la naturaleza de hecho en ciencias económicas se ve mucho de esa forma, em, hacer uso de la naturaleza desmedidamente para satisfacer sus necesidades. Y la verdad es que si nosotros lo vemos desde una mirada no antropocéntrica, lo que hay es un ecosistema compuesto por animales, plantas, microorganismos, aves, etcétera, y un invasor de ese ecosistema o una parte de ese ecosistema que sería el ser humano, depredando todo el resto. Con lo cual no sé si son recursos que las empresas requieren, son parte de un ecosistema que nosotros tomamos para satisfacer nuestras necesidades, ni más ni menos. Con lo cual, bueno, es una variable que también tiene mucho peso en la actualidad. Hay distintas alternativas, la gestión ambiental, si vieron hasta el final el video del otro día, Kotler habla del marketing 3.0 como aquel en el que la empresa no es que toma decisiones pensando en el medio ambiente, sino que se siente parte de esa naturaleza y a partir de eso gestiona. La economía circular es otro concepto bastante interesante vinculado a la, a la cuestión de la satisfacción de necesidades sin la afectación del medio ambiente y por supuesto el movimiento ambientalista con toda su fuerza, eh, evitando muchos desastres a lo largo y a lo ancho del planeta y logrando que las empresas tomen conciencia, que de última ese es el logro más importante de un movimiento ambientalista. Lograr que una empresa empiece a gestionar considerando en su ecuación, así como considera los costos y así como considera las ganancias, la posibilidad de mantener el medio ambiente sin modificaciones y sin depredarlo, ¿sí? A grandes rasgos, bueno, por supuesto que el entorno tecnológico en la actualidad es muy importante, las redes sociales, el e-commerce, el dinero digital, los bitcoins, etcétera. Em, Otras variables son sumamente importantes también, el entorno social, pero bueno, son variables que ustedes ya han ido viendo y que pueden leer del material sin mayores inconvenientes. Em, Aquí vamos a ir concluyendo con esta parte y lo importante es que creo, o lo que les puedo transmitir en este momento es que muchas veces damos por supuesto toda esta parte de análisis de entorno. Y yo creo que es gran parte de las decisiones o del éxito de las decisiones que tomemos en el futuro va a depender de esta instancia en la cual nosotros analizamos dónde estamos parados. Funciona para marketing, funciona para la administración estratégica, funciona para un emprendimiento y funciona para la vida misma. Si nosotros no sabemos en qué contexto estamos parados, en qué entorno estamos parados, muy difícilmente podamos dar un paso hacia adelante. ¿Sí? Y finalmente, bueno, nada, decirles que con esto concluimos la unidad 2. La unidad 2 está compuesta de los capítulos 2 y 3 de Kotler. Vamos a hacer varios prácticos, es probable que la semana próxima la dediquemos casi exclusivamente a la realización de prácticos, al desarrollo de algunos prácticos, ya no con guías de lectura, sino con aplicación de análisis de entorno y de proceso comercial. Nada más que eso por el momento, nos vemos la próxima.